Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras, bienvenidos al canal de Acción Cine. Aquí estamos, Jaime Vicente Chagüe, esta vez convocado por Alicia. Alicia nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película del año 2005, una película dirigida por Deepa Mehta, una película protagonizada por, esto se me va a hacer un poco de bola, Sarala Kariyavasan, Sema Biswas y ahora el nombre más difícil de todos los que tiene este reparto, que es Lisa Ray. Una película titulada Agua. Alicia, 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias por confiar en la revista Acción. Otro 1.000.000 de gracias por confiar en mí. Y súmale otro 1.000.000 más, lo que harían un total de 3 millones, por traernos y recordarnos esta estupenda película dirigida por Deepa Mehta. Es triste, pero teniendo en cuenta cómo cada vez los nuevos estrenos, la novedad, la nueva obra maestra que se ha estrenado, lo último, parece canibalizarlo todo, de tal forma que te da la impresión de que, joder, de que antes de los estrenos de 2025, 2024, 2023 no existía el cine. No existían más de 120 años de historia del cine. Y eso provoca que películas como la que nos ha pedido Alicia, que precisamente cumple ahora 20 años, no Alicia, sino la película, pese a tener muy buena acogida en su momento y una nominación al Oscar incluso, hoy muy pocos se acuerdan y me atrevería a decir que muy pocos han visto una película como Agua. No se le puede, exoneremos a Hollywood de no darle el Oscar en su día a esta película, por supuesto como mejor peli extranjera, porque en esa edición había estupendísimas candidatas y especialmente una de nacionalidad alemana y que era imbatible y que se titulaba La vida de los otros. Sin embargo, gustó y gustó bastante la película de Deepa Mehta porque más allá de la belleza de sus imágenes, que efectivamente son bellísimas, y más allá de que es verdad que también es una película que indudablemente está hecha y está pensada para gustar muchísimo al público occidental, lo cierto es que Agua muestra una realidad que muchos desconocíamos, o por lo menos nadie nos había mostrado de esta forma tan ilustrativa y pedagógica como nos lo muestra la directora en la película, que es la situación de las mujeres viudas en India. Mehta es una directora, efectivamente, nacida en India, criada en India. Su familia padeció la guerra indo-pakistaní en los finales de los años 40, pero siendo joven se casó con un canadiense, emigró a Canadá y eso ha provocado que sus primeras películas sean en terreno canadiense y no indio. Es más, Agua es una peli que compitió en los Oscars por Canadá como país extranjero, si bien es verdad que es una coproducción entre Estados Unidos, India y Canadá. El reconocimiento internacional de esta directora antes de esta película ya lo tenía, pero de algún modo esto la catapultó de forma decisiva. Lo había tenido cuando inició esta trilogía de los elementos, que son primero tierra, luego fuego y la peli que nos ha pedido Alicia, que es Agua. Una trilogía que le causó muchos problemas en su país de adopción, especialmente tras el estreno de Fuego, donde tocaba un tema tabú en India como era el lesbianismo. La película de Agua tampoco fue una excepción con este tema. O sea, las autoridades del país, claro, ya estaban con la mosca detrás de la oreja, a ver con qué viene a tocar las narices ahora mismo. Impidieron que Deepa Mehta pudiera rodar en las localizaciones que ella tenía pensadas y al final pues se tuvo que ir a Sri Lanka para poder hacer su película. ¿Qué es lo que escandalizaba tanto a priori a las autoridades del país? En los créditos iniciales podemos leer las siguientes frases, que son: una viuda debe sufrir hasta que muere ser comedida y casta. Una mujer que permanece casta cuando su esposo muere va al cielo. Una mujer que es infiel renace en el vientre de un chacal.
No, eso no mola, no mola. Y luego eso, lo de no mola lo digo yo, pero luego al final nos ponen textos sagrados del hinduismo. Aquí sí que cierro comillas, aunque no las había abierto. ¿Y todo esto por qué? Según las creencias hindúes, cuando una mujer se casa, se convierte en la mitad del hombre. Por tanto, si el hombre muere, se considera que la mitad de la esposa ha muerto. Los libros sagrados dicen que una viuda tiene 3 opciones, que serían casarse con el hermano más joven de su marido, arder con su marido o llevar una vida de total abnegación. A esto hay que sumar lo siguiente: la protagonista inicial de Agua, efectivamente, es una viuda que tiene 9 años. Y es recluida en lo que se conoce como un ashram, que es un lugar de meditación, de trabajo y de una enorme carestía en todos los sentidos, en este caso centrado exclusivamente para viudas, donde esta niña es recluida a la fuerza. Esta es una película, y vamos a hablar ya en plata, es una película en la cual vamos a ver cosas que desde nuestro punto de vista occidental nos pueden parecer monstruosas, y yo personalmente creo que lo son. Pero aparte de lo que pensemos nosotros a priori, después está en la mirada del director, o en este caso de la directora. ¿Cuál es su postura? Si es que la tiene. En su momento de esta película se dijo que la mirada de Deepa Mehta era neutra, pero no desapasionada. Yo en esto estoy de acuerdo al 50%. No es una mirada desapasionada, todo lo contrario, pero creo que está más cerca de tomar partido que de ser una película neutra. Esto lo vamos a ver ya no solo en situaciones, ni en la narración, sino vamos a decir que en personajes muy focalizados. La directora va a ser muy empática con las mujeres que cuestionan la justicia de esos textos sagrados ancestrales, y por otro lado va a ser mucho más severa y más combativa con algún personaje que se estaría aprovechando de esos textos sagrados. En todo caso, se nota que hay un equilibrio. Es decir, se nota que no ha querido ser maniquea. Hay un equilibrio en la mirada de la directora. Dentro de que acaba juzgando lo que vemos, hay un empeño por su parte de mostrarnos los dos lados de la balanza. Creo que como introducción ya he hablado bastante. Ahora es cuestión de desarrollar estos puntos en este vídeo. Pero ya como última reflexión previa, solo deciros que tengo la sospecha de que si esta película se hubiera estrenado en 2025 en lugar de 2005, habría obtenido mucho más eco. Es decir, el altavoz habría sido mayor. Insisto con esto, no es que estemos ante una película desconocida, no es que estemos ante una película que vieron 4 gatos, es una película que, joder, que es que estuvo nominada al Oscar, a la mejor peli extranjera. Pero tengo la sospecha de que hoy sería vista con una nueva mirada, con una mirada más combativa, con una mirada más indignada. Me ha recordado, porque además la he visto recientemente, el caso de otra película que está nominada al Oscar este año a la mejor película de habla no inglesa, que es la iraní, no es iraní porque desgraciadamente el director no la pudo rodar allí. La semilla de la higuera sagrada, esta vez lo he dicho bien, que también trata el tema de la mujer en Irán, aunque yo creo que va mucho más allá y los temas que denuncia son universales. Es una película también que ha tenido bastante eco, sobre todo en festivales, y yo creo que una película como la de Mehta, ahora mismo, teniendo en cuenta cómo se pone el dedo en la llaga de la situación de la mujer en todas partes del mundo, en todos los rincones del globo, creo que sería una película que abriría muchísimo más el debate. Yo por eso, Alicia, te agradezco mucho que traigas esta película, porque, joder, yo estoy seguro que vas a hacer que mucha gente, no sé cuántos serán, que a mucha gente le pique el gusanillo y quiera acercarse a este o a esta Agua no beberé de Deepa Mehta. 4 estrellas sobre 5 para un servidor. Sinopsis: estamos en el año 1938 en India. La niña que os decía al principio se llama Chuya, una niña de 8 años que ha enviudado. Y aquí, oye, por edad no se discrimina. Da igual que tengas 8, 9 o 90 años. Si tu marido ha muerto antes que tú, eres enviada a ese ashram para expiar el mal karma.
hasta el resto de tus vidas y de tus días, mejor dicho. Le afeitan la cabeza a esta niña y la encierran en ese, ¿cómo decirlo?, en ese asilo para que pase el resto de su vida allí. Sin embargo, entre esas mujeres se encuentra con algunas que van a romper ese estereotipo de viudas. Está una joven bellísima de nombre Kalyani, a la cual le dejan conservar su larga cabellera. Preguntamos, joder, ¿por qué ella sí, el resto no? El motivo es que es una prostituta, así directamente. La directora de este ashram la prostituye y por lo cual saca un beneficio económico, por supuesto. Son muchas cosas las que comentar de esta película. La primera, que Agua no es una peli centrada en esa niña. Vamos a tener una película muy coral, en la cual, de forma para mí muy hábil, el protagonismo se va a ir cediendo entre siempre mujeres, entre varias mujeres, cada una de una edad y cada una con una personalidad y una inquietud, y todas ellas muy diferentes. Cada una va a tener su particular forma de afrontar esta situación. Esta niña Chuya de 8 años sería esa infancia rebelde, esa infancia contestataria que te hace cuestionarte todo, que te hace preguntar todo, y más aún cuando estás metida en una cárcel, como es este caso. Después tendríamos a la otra chica, Kalyani, la prostituta, que sería esa juventud que afronta el primer amor verdadero, en este caso en la persona de uno de los pocos personajes masculinos que tenemos en la película, ese joven rebelde con la situación, y que hay que decir que es bastante guapo también, que recibe el nombre de Narayan, universitario de buena posición social. Después tenemos la mediana edad, que está representada por un personaje que os diría que es el que al final más me ha gustado de toda la película, que recibe el nombre de, lo voy a decir mal, Shakuntala. Enseguida vemos que este va a ser un personaje muy interesante porque difiere también del resto de viudas, es decir, tiene una buena formación, sabe leer, cosa que no todas esas mujeres saben, se la ve inteligente y por encima de todo va a expresar dudas. Por último, el personaje femenino menos agraciado en todos los sentidos de esta película sería, por otro lado, el mayor de todos, el más viejo. Está Madhumati, que aparte de regentar el ashram con mano de hierro, es la encargada de prostituir a aquellas jóvenes a las que, vamos a decir, les ve potencial para prostituirse. Ella, teóricamente, lo justifica diciendo que es la única posibilidad de poder mantener todo aquello. Entendemos que estas mujeres, y debe ser verdad, es decir, las dejan literalmente allí de la mano de Dios, sin ningún tipo de ayuda ni de sustento, y se tienen que buscar la vida, y entre otras cosas, claro, practican el ayuno, que uno ya duda si se trata de un ayuno como penitencia o un ayuno forzado, pero también vamos a ser conscientes de la tremenda hipocresía que echa mano este personaje de Madhumati para justificar lo injustificable. Como veis, son bastante subhistorias, son muchas las ramas que crecen en torno a esta película, que no es una película especialmente larga, dura menos de 2 horas, para los estándares de hoy os diría que es corta, y lo cierto es que en este caso la directora, tanto como a través de la cámara, como en la narración, quería decir, sabe primero exprimir muy bien cada una de estas historias y entremezclarlas a lo largo de la narración, otorgándoles a cada una el protagonismo que merecen, ni más ni menos, y que acabamos, al final, una vez ya vista la película, con la sensación de que todas estas pequeñas historias eran verdaderamente importantes dentro del mensaje central que lanza Agua. ¿Y cuál es ese mensaje? Al menos el que interpreto yo, es que un modelo como el que propone la película, es decir, un modelo, este tema de enclaustrar a las viudas y tal, por mucha base sacra y religiosa que tenga, está abocado al fracaso. ¿Por qué? Porque en esas mujeres, las he descrito ya antes,
se acaban imponiendo otras inquietudes que demuestran ser más fuertes que las más sagradas de las tradiciones. Es decir, la rebeldía juvenil de Chuya, el amor incondicional que siente Kalyani, el intelecto que os decía antes del personaje de Sakuntala. La niña, en un momento dado, pregunta en pleno rezo que dónde, oye, ¿y la casa de los viudos dónde está, no? Casa que por supuesto no existe, lo cual provoca un revuelo muy gordo. Cuando el personaje de la madame de este Arram, esa Madhumati, le dice a Kalyani que, oye, que tenemos que vivir puras y morir puras, esto además se lo echa en cara porque la chica quiere casarse, ella responde que, vale, muy bien, entonces, ¿por qué me mandas al otro lado del río? Esto es a prostituirse, siempre es la misma secuencia en el sentido de que ella siempre va en una balsa a encontrarse con alguno de los clientes previo pago. Mucho más adelante, el personaje de Sakuntala le pregunta al sacerdote también en qué parte de los textos sagrados dice que las viudas deben ser maltratadas. Y después este mismo personaje tiene una frase que es muy reveladora. Dice, se disfraza todo de religión, pero en realidad es dinero. Es decir, el motivo por el que una familia entrega a una niña como esta Chuya es que, tristemente, o eso te dan a entender en la película, que supone una boca menos que alimentar. O sea, como veis, en todos estos personajes, al final, ¿qué hay? Hay una rebeldía. Y Deepa Mehta nos parece decir que es una rebeldía que nace tanto del corazón como del intelecto. ¡Uy, qué frase tan guay! Un tonto jamás se repone de un éxito, decía Oscar Wilde. Y es por eso que, de una manera más universal, podemos pensar que otro de los mensajes que nos está lanzando la peli es el de no dejéis de cuestionaros las cosas. Por muy arraigadas, por muy sagradas que puedan ser, nunca, nunca, nunca dejes de hacerte preguntas. Detalles, cosas, momentos que me han parecido muy guays de la película Agua. Hay un detalle que vemos en esta rama al principio de la película y es que en varias de las paredes vemos pintados, vemos entre pintados esculpidos, no sabría deciros, unos símbolos que al menos en Occidente están prohibidos, y esos son las esvásticas. No asustarse, ya sabéis que este es un símbolo espiritual con miles de años de historia, con especial peso en el hinduismo. Viene a ser, depende de lo que leáis sobre este tema, viene a ser como una representación del Brahman, que sería la causa de todo lo que existe, y en términos más terrenales está concebido también como un símbolo de buena suerte. Si habéis ido a India, habréis visto más de 2 y más de 3 esvásticas. Otra de las cosas que son obligatorias a la hora de hablar de esta película, ¿qué es? Os pregunto, ¿qué puede ser obligatorio a la hora de hablar de agua? Del agua. Hay que hablar del agua. Independientemente de que la peli ya se llame así y que encontremos 5 grandes elementos de la naturaleza en las religiones hindúes, que serían la tierra, el fuego, el aire, el agua y el éter, Deepa Mehta ha conseguido además que el agua de verdad sea no ya este tópico de un personaje más tal, que sea además un gran personaje, es decir, que esté omnipresente. Las mujeres del Arram, ¿qué hacen? Se purifican con agua. El propio Arram se supone que está prácticamente a orillas de un río que es el Ganges. Si no se rodó allí, difícilmente puede ser. Un río cuyas aguas se usaban en rituales después de la muerte. Más cosas, es a través del río donde Kalyani siempre es transportada al otro lado para prostituirse, conducida además por ese espantoso eunuco conchavada, o conchavado en este caso, con la dueña del Arram. Y por supuesto el río, y aquí viene ya spoiler muy, muy, muy gordo de esta película. Si no la habéis visto, parad aquí, de verdad, yo os lo recomiendo. Me voy a tirar 5 minutos explicándoos por qué me voy a parar 5 minutos. No, coño, si no la habéis visto, parad aquí un momentito. El spoiler muy gordo es que el Ganges va a ser el escenario del suicidio de Kalyani, de la chica joven que se iba a casar, al entender de algún modo que siempre le va a perseguir su pasado. Es decir, siempre va a ser una mujer
marcada. Siente que nunca va a poder rehacer su vida, aunque tenga toda la vida por delante. Es una chica muy joven. Aspectos artísticos de la película. Aparte ya de todo, el contenido que tiene, que como veis es muy potente, todas las ideas que nos lanza De Pameta, esta es una película para disfrutarla con todos los sentidos y os diría que incluso con el sexto. O sea, el contraste entre las bellísimas imágenes que nos propone la directora, esos colores que todos tenemos asociados a la India, con esos saris de tonalidades tan dispares, la forma tan sensible con la que está descrita siempre la naturaleza, empezando por el agua del Ganges, acabando por ese árbol en el que se citan por primera vez los dos solos, los dos enamorados. A toda esta experiencia visual hay que sumarle también la banda sonora, a cargo del también canadiense Michael Dana, Michael con Y. Para mí es uno de los compositores contemporáneos más interesantes. Y os recomiendo vivamente que os echéis un oído a la banda sonora que compuso de Moneyball. Como os lo digo, la película de Brad Pitt y Jonah Hill es una banda sonora que dices, joder, es que casi no pega en la película, porque la peli me mola un montón, por cierto, la de Moneyball, pero es verdad que es una banda sonora de una belleza extraordinaria. Y en esta banda sonora de Agua, Dana lo que hace es fusionar tonos que podemos asociar a la cultura hindú con otros más celtas, que a mí en ocasiones el oído me ha hecho así como el radar, James Horner de Titanic, un poquito. Pero en resumen, toda esta belleza que nos plasma De Pameta contrasta de manera brutal con esa cárcel que es el Arran de las Viudas. Y por encima de todo, la nula posibilidad de escapar, porque aunque consigas irte de manera física, como hace el personaje de Kalyani, lo difícil parece ser escapar de la mancha de haber sido viuda en un país como India. Hay otro factor muy importante en esta peli que es el político. Y hay otro gran personaje que en este caso sí existió de verdad y que todos conocéis y que es de vital importancia, os diría que en la historia de la humanidad, que se llamaba Mahatma y se apellidaba Gandhi. Estamos en un país que por aquel entonces se encontraba bajo el control de Gran Bretaña. Esto también es interesante y lo tenemos en un personaje muy secundario, mucho más secundario que cualquiera de los que os he podido nombrar, pero es el de ese amigo que tiene el joven Narayan. Por un lado, Narayan es verdad que es un pijillo de ahí, pero cae seducido por el mensaje de Gandhi y por conceptos que se nombran en la peli, como el de resistencia pasiva para acabar así a esa fuerza pasiva para conseguir la independencia del país y librarse del yugo británico. Y sin embargo, su amigo no. Su amigo es un pijo de la altísima sociedad que vive muy cómodo. ¿Cómo? Pues con su estilo de vida británico. Es decir, el tío prácticamente se ve a sí mismo como un british, cuando alguien le tendría que decir, para ellos jamás lo vas a ser, jamás. A esto y demás hay que sumar que entre las reformas propuestas, o por lo menos eso se nos dice en la película, y nos tenemos que fiar, oye, uno conoce a Gandhi lo que conoce de Gandhi, por Ben Kingsley, como casi todos vosotros, no nos engañemos. O sea, vuestro mayor acercamiento con Mahatma Gandhi ha sido con la película dirigida por Richard Attenborough y protagonizada por Ben Kingsley. También oscarizada, por cierto. Hay que sumar que al parecer, según se nos cuenta, Gandhi tenía en el radar el revisar la situación de las mujeres en el país. En realidad, las mujeres eran uno más de los colectivos que no estaban en igualdad de condiciones. Tened en cuenta que estamos hablando de un país en el que rige literalmente un sistema de castas. O sea, no es que sea una cosa metafórica o una analogía, no, es que directamente hay una pirámide en la cual los llamados Dalits, los intocables, son el escalafón más bajo. Y de hecho eso sigue existiendo. Sigue existiendo a día de hoy discriminación hacia este colectivo. En otro momento,
de la peli, aquí sí que se nombra este tema. Se dice que Gandhi consideraba que los Dalits tenían que ser tenidos en cuenta como hijos de Dios, igual que los demás, algo que, por cierto, le causa repugnancia a esta Madhumati, que es la jefa del Ahram. Esta es una película que, pese al contenido social que ya veis que tiene, el contenido casi histórico y político, sin ninguna duda, es una película también con sus giros dramáticos. Por ejemplo, uno de los más sorprendentes es cuando Kalyani, la chica, la joven, descubre que el padre de su ahora prometido fue uno de sus clientes como prostituta. Es algo que no se ve venir, sobre todo porque parece que el padre de este chico es bastante aperturista con todo este tema de las tradiciones sagradas y demás. Hay una frase que su hijo dice que en un momento dado dice: no, mi padre dice que la infancia es para jugar, no para casarse. Y dices, pues toma ya, vaya padre. Otro momento que quizá es el más terrible, no, quizá no, o sea, este momento a mí me ha parecido muy desagradable, es cuando a la niña llamada Chuya, nuestra primera compañera de viaje en esta peli, la envían a través de un río para jugar, entre comillas, con un señor. Esto lo de jugar es lo que dicen en la película. Esto ha sido el momento concreto en el que yo he dicho, mira, o sea, no, hasta aquí hemos llegado. Es decir, no podías no justificar ni muchísimo menos, pero sí escuchar con un poco, antes de esto quiero decir, con un poco de comprensión o cierta empatía el discurso de la jefa de la RAM sobre que, oye, que están allí abandonadas, que es verdad, que no reciben ningún tipo de ayuda económica, que también parece verdad, pero dices, mira, tío, o sea, esto no, o sea, me la suda las tradiciones. Esto directamente es una monstruosidad como una catedral de grande. O sea, tras el suicidio de Kalyani, lo que hace la Madhumati esta es decirse: necesito una sustituta. O sea, tan frío como eso. Y nadie va a querer pagar por acostarse con aquellas viejas y, por tanto, la única capaz de sustituir a la bella Kalyani es una niña de 8 años. Verdaderamente, ya os digo, o sea, es que es algo que mira, te revuelve las tripas, ¿no? Ves con un poco de esperanza, además, ahí te putean con eso, ahí ¿ves? Parece que esto se va a poder impedir, intercede el personaje de Sakuntala, que al final es la mujer más fuerte de todas que hemos visto en la película, al final acaba siendo la heroína, se nos vende que va a ser esta Kalyani, la chica joven, y ya sabemos cómo acaba, y parece que va a poder impedir esta aberración, se pone firme y dura con su jefa, estamos deseando ya que la dé así con la mano abierta, pero no, o sea, es inevitable. La pena y la repugnancia en este caso van de la mano. Y más aún cuando vemos el cuerpo de la niña flotando casi inerte sobre una balsa. Todos los personajes de esta película, ya os digo, o sea, los puedes explicar, te los puedes explicar, mejor dicho, los puedes entender, pero está de Madhumati, o sea, tanto ella como el eunuco, lo que te acaban produciendo es un profundo asco. Es lo que os decía antes, lo que decía Sakuntala, justo después del suicidio de Kalyani. Al final todo se reduce al dinero, o sea, dan igual, a esta gente se la refanfinflan los textos sagrados, las creencias, la espiritualidad, el tema de que si una viuda tiene que ser pura y tal, o sea, todo se puede retorcer hasta el punto de corromper lo más puro, en este caso representado o representada en esta niña de 8 años llamada Chuya. La película tiene su clímax en esa estación de tren donde Gandhi se va a dirigir al pueblo después de haber salido de la cárcel. Y como mandan los cánones del cine clásico y del buen cine clásico, el clímax de verdad se produce con una mujer corriendo en paralelo por el andén de un tren que poco a poco se va alejando. Habitualmente en el cine clásico eso solía ser, o la situación solía estar protagonizada por una mujer viendo cómo se aleja su enamorado en el tren, más que a la inversa os diría.
En este caso no es así. En este caso, esa mujer que es Shakuntala, que lleva en sus brazos a la pequeña Chuya, está persiguiendo el tren. ¿Para qué? Para que se la lleven de ahí a la niña pequeña. Un tren que, además de simbolizar la huida, también simboliza el progreso, y más aún si este tren está copado en una gran mayoría por Gandhi y sus seguidores. Entre ellos se encuentra Narayam. Tras unos muy angustiosos segundos, se la logra hacer entrega a esta niña, porque parece que, oye, sí, mucho Gandhi, mucha paz y amor y tal, de esa niña no quiere saber nada. Al final este chico, el chico de la película, se la acaba llevando muy lejos de ahí. De hecho, la peli se remata además con un planazo, o sea, de verdad me ha parecido buenísimo, de muchísima altura, de auténtico cine clásico. Es un plano medio de Shakuntala. Primero ella, de espaldas a nosotros, por así decirlo, porque está viendo cómo el tren se va alejando, un tren que cada vez se va haciendo más borroso a nuestros ojos, porque ya no está en foco. Y después ella, Shakuntala, lo que hace es mirar, darse la vuelta hacia nuestra dirección, es decir, mira hacia el lado contrario del tren, mirando, o yo lo interpreto así, hacia lo que es el presente, al contrario que ese progreso, mirando a su vida actual, está mirando en dirección a ese Ashram donde se están prostituyendo niñas, y ese tren del progreso se va convirtiendo cada vez más en una mancha más borrosa y menos identificable. Me ha parecido un plano de una expresividad tremenda, porque si bien nos alegra muchísimo que se hayan llevado a la niña de ahí, o sea, es imposible que una niña pueda vivir algo peor de lo que ha vivido. La mirada de Shakuntala en dirección otra vez hacia su presente, por así decirlo, no nos tranquiliza. Es como si dijera, venga, vale, he salvado a esta niña, pero no he resuelto el problema. Y cuando aparecen los rótulos previos a los títulos de crédito, entiendes que la intención de Deepa Mehta era precisamente esa. O sea, esto no se ha acabado aquí, esto no se acabó con Gandhi. Gandhi sería cojonudo, pero esto en concreto no lo resolvió. Los rótulos dicen que a fecha de... ¿cuánto era? Yo creo que era a fecha del año 2001, había más, tened en cuenta que la peli es de 2005, había más de 34 millones de viudas en India, y muchas de ellas vivían tal y como decretaron hace 2000 años los textos sagrados de Manu. Manu, si os estáis preguntando, no es el diminutivo de Manuel, sino el que, según la mitología, iba a decir, según la religión o la mitología hinduista, sí, sería el primer ser humano, el primer rey que tuvo la tierra. Una especie de Adán, para entendernos, pero investido de infinita mayor autoridad. De hecho, a él se le deben las leyes de Manu, que son las que nos nombran y las que provocan que viudas como las de la película que nos ha pedido Alicia pasen por lo que pasen. Y hasta aquí la crítica a la carta de Agua. Alicia, 1.000.000 de gracias, te agradezco un montón que nos hayas traído otro cine que no suele a lo mejor copar las peticiones. Para empezar, yo os diría que 9 de cada 10 películas que me pedís siempre van a ser norteamericanas. Va a venir alguna peli muy interesante de Sudamérica, América Latina, que os va a sorprender, y yo creo que, bueno, os va a sorprender no necesariamente, pero que va a dar pie también a un vídeo por lo menos tan interesante como este que me ha permitido Alicia. Muchísimas gracias, maja, de verdad, os lo agradezco un montón. Para el resto, si queréis más críticas a la carta, solo tenéis, como si os lo estáis preguntando, tenéis esa inquietud de decir, pero ¿esto por qué? O sea, ¿por qué este señor ha hablado hoy de esta película y otro día habla de otra y tal? Pues porque Alicia, lo que ha hecho Alicia, pues ha mirado debajo de este cabezón, en YouTube, ha visto que hay un apartado, una pestaña que dice más información para pedir críticas a la carta, qué hay que hacer, contactar,
con el canal de WhatsApp de Acción, contactar y contratar también a través del Telegram. Y oye, quiero que Jaime Echagüe me haga una película de El País que os dé la gana, y muy posiblemente Jaime Echagüe os la hará. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este, que todavía es el de febrero, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.